Hola, mi nombre es Maximiliano Fortanel Ángel, A01707017, y este es mi examen argumentativo oral del bloque de sistemas eléctricos. Se nos pide primero que simulemos un circuito de carga de un supercapacitor con las siguientes variables para poder encontrar sus curvas de carga y descarga, de voltaje y de carga y de corriente. Al hacer esto podemos obtener las siguientes curvas que nos demuestran cómo se comporta la carga. Podemos ver que al inicio, en tiempos igual a cero, la corriente tiene una alza prominente que llega a su máximo en el tiempo cero y después empieza a decrementar. Y el voltaje, pues en tiempo cero está en cero y empieza a cargarse hasta casi llegar a 5 en un tiempo de más o menos un segundo. También podemos ver que si dejamos correr la simulación, vamos a ver que este patrón se repite, que el voltaje nunca va a llegar a los 5 volts de la carga inicial, y podemos ver también qué es lo que pasa con la corriente, cómo se va repitiendo ese patrón, y si dejamos correr mucho más la gráfica, vamos a poder ver que este patrón se va a repetir varias veces hasta que la pila, o sea, es decir, los 5 volts del voltaje inicial, se descarguen. Vamos a explicar por qué se comportan así en las siguientes diapositivas para entender mejor cuál es el comportamiento de esto. Se nos pregunta en la segunda si la corriente al inicio, o sea, en el tiempo cero, es extremadamente grande, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se provoca esta corriente que se dispare? Y eso lo podemos explicar con las siguientes ecuaciones, con la ley de Ohm. Sabemos que la corriente es igual a la derivada de la carga la derivada de la carga con respecto al tiempo, y entonces si sustituimos eso en la ecuación de malla del circuito, vamos a obtener que pues el voltaje en el capacitor, que es carga sobre capacitancia menos B, es igual a R por I, que ya está sustituida. Después integramos con respecto a tiempo y con eso vamos a obtener la ecuación de carga que tenemos ahí, que vamos a usar más adelante para la pregunta 3. Y después eso lo derivamos, perdón, aquí me equivoqué, era derivar con respecto al tiempo, porque sabemos que la corriente es derivada de carga con respecto al tiempo, y entonces así obtenemos la ecuación que nos da la corriente en el capacitor. Podemos ver que, pues, bien, cuando t es igual a 0, pues la exponencial va a ser igual a 1, y entonces la corriente va a depender directamente del voltaje e va a ser inversamente proporcional a la resistencia, ya que pues sabemos que E a la 0 es igual a 1, y pues si sustituimos el valor de 0, cualquier cosa dividida en 0 aquí en T pues va a ser igual a 0, y E a la 0 es igual a 1. Se nos pregunta qué podemos hacer para controlar esto, y pues regresando a esa misma ecuación, pues tendríamos que incrementar la resistencia en el circuito, ya que sabemos que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional al voltaje. Entonces, o incrementamos la resistencia del circuito o decrementamos el voltaje para poder decrementar la corriente que pasa en ese tiempo cero, para que no se dispara tan extremadamente. Lo podemos explicar como un tubo, también podemos explicar esta analogía como un tubo de flujo continuo de agua. Mientras no hay agua, el flujo es fácil que pase, o sea, pasa con mucha facilidad, sin ninguna resistencia. Y mientras más se va llenando de agua, se va tapando más y es más difícil que el flujo de agua pues pase. Igual pasa lo mismo en el capacitor. Mientras no hay carga, mientras no está cargado, la corriente pasa con mucha facilidad, y mientras se va cargando conforme pasa el tiempo, la corriente se va decrementando hasta llegar a cero, porque se carga completamente. Se nos pregunta por qué el circuito, bueno, si el circuito que usamos al principio es simple, y cuál es el voltaje cuando se carga completamente, es decir, cuál va a ser su carga completa. Sabemos que los supercapacitores no se van a cargar al 100%, sino a 99% más o menos, y es lo que tenemos que calcular. Para poder llegar a esto tenemos que calcular tau, que es la constante de tiempo que podemos sacar con la ecuación que mencionaba que íbamos a ocupar, que es la de la carga. Si queremos que se cargue a 63.3%, entonces sería 63.3 Q. Sabemos que C por B, o sea, capacitancia por voltaje, es igual a la carga máxima. Entonces las cargas se cancelan, y haciendo las matemáticas obtenemos que pues el logaritmo natural de 63.3 menos 1 es igual y todo eso por resistencia y por capacitancia nos va a dar igual a la constante de tiempo, que podemos ver que es